Si estás leyendo esto, necesito que hagas algo muy difícil, no mires hacia atrás. No importa lo que sientas en la nuca. No importa si notas ese cambio sutil en la presión del aire, como si alguien acabara de entrar en la habitación contigo. Si te giras, lo validas. Y si lo validas, te conviertes en parte de la frecuencia. Llevo 3 horas encerrado en el cuarto de servidores de la estación Antichera. Afuera, en el pasillo, estoy yo. O al menos, algo que suena como yo, camina como yo y lleva mi ropa. Lo escucho silbar esa canción que mi madre me cantaba de niño para calmarme. Pero hay un problema, esa cosa afuera está silbando la melodía al revés. Y acaba de detenerse frente a la puerta. Me llamo Daniel. Y cometí el error de aceptar el turno de noche en este maldito agujero de hormigón. Si quieres sobrevivir a los próximos minutos, necesitas leer mi historia. Porque lo que vive en esta señal de radio, ahora te está leyendo a ti también a través de mis palabras. Todo comenzó con la desesperación. Las deudas son como el agua negra, suben lento hasta que te ahogan. Por eso, cuando vi el anuncio de un trabajo de vigilancia técnica en una zona remota con paga de riesgo, no hice preguntas. La entrevista fue telefónica, una voz sintética me dio coordenadas y una sola instrucción: lo que escuches en la estación Antichera, se queda en la estación Antichera. El lugar es una reliquia de la Guerra Fría, un búnker brutalista semienterrado bajo una torre de radio inmensa que rasca el cielo gris de un bosque perpetuamente neblinoso. El interior huele a ozono, a polvo quemado y a cobre viejo. Mi trabajo era simple: sentarme frente a una consola masiva llena de bobinas y osciloscopios de los años 80 y transcribir patrones numéricos. Sobre la mesa de metal encontré el manual. Una carpeta de cuero negro con 3 reglas escritas a mano en la primera página. La tinta roja parecía fresca, viscosa. 1. Mantén la puerta del búnker cerrada con los 3 cerrojos entre la 1 y las 4 de la mañana. 2. Si escuchas estática que se asemeja a una voz humana, baja el volumen a 0 inmediatamente. 3. Bajo ninguna circunstancia respondas si la transmisión te llama por tu nombre. Me reí. Pensé que era folclore para asustar a los novatos. Las 2 primeras noches fueron aburridas, solo ruido blanco y el zumbido hipnótico de los servidores. Pero la tercera noche, la realidad decidió romperse. Eran las 3:15 de la madrugada. El silencio del bosque afuera era absoluto, de ese tipo que presiona los tímpanos. De repente, la aguja del búmetro saltó al rojo. Un sonido gutural, húmedo, llenó mis auriculares. Ajusté la frecuencia, tratando de limpiar la señal, y entonces la escuché. No, por favor, no abras. Déjalo fuera. Me congelé. La sangre se me fue a los pies. La voz en la cinta era la mía. No una parecida. Era mi voz, con el mismo tono, la misma inflexión de pánico que tengo cuando estoy aterrorizado. Pero yo no había dicho nada. Yo estaba en silencio, petrificado en la silla. Miré el contador de tiempo de la grabadora. La transmisión no era en vivo. Tenía una marca de tiempo digital, 3:20 de la mañana. Miré mi reloj de muñeca. Eran las 3:17 de la mañana. Esa grabación venía del futuro. De 3 minutos en el futuro. En la cinta, mi voz gritaba de nuevo: tiró la taza. Maldita sea, tiró la taza de café. Y luego, el sonido inconfundible de cerámica rompiéndose contra el suelo. Miré mi taza de café, humeante e intacta sobre la consola. El miedo se transformó en una lógica absurda. Me dije a mí mismo: si no la toco, no se caerá. Puedo cambiarlo. Puedo romper el bucle. Me alejé de la mesa lentamente, pegando la espalda a la pared opuesta. Pasó 1 minuto. 3:18 de la mañana. Pasó otro. 3:19 de la mañana. El sudor me bajaba por la frente. Nada sucedía. Empecé a sentir un alivio histérico, una risa nerviosa subiendo por mi garganta. Iba a ganar. El destino no estaba escrito. Entonces, a las 3:20 exactas, algo golpeó la ventanilla blindada del búnker desde fuera. Un golpe seco, brutal, como un pájaro gigante estrellándose. El susto fue tan visceral que di un espasmo involuntario. Mi codo golpeó la mesa. La taza voló. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía la cerámica girar en el aire. Crash.
El sonido fue idéntico al de la grabación. Una réplica perfecta. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, inmediatamente después de que la taza se rompiera en mi realidad, la radio escupió una nueva transmisión. Esta vez, la marca de tiempo era de 4 de la mañana. 40 minutos en el futuro. Y en esa grabación, ya no estaba gritando. Estaba suplicando en un susurro roto. No eres yo. Deja de sonreír. No tienes ojos. ¿Por qué no tienes ojos? Sabía que tenía que salir de ahí. El pánico tomó el control. Agarré las llaves del jeep y corrí hacia la puerta blindada principal. Pero cuando llegué, me detuve en seco. Los cerrojos estaban abiertos. Yo los había cerrado al entrar. Lo recordaba perfectamente. Regla número 1. Alguien, o algo, los había abierto desde dentro mientras yo estaba distraído con la maldita taza. Entonces escuché los pasos. Metal contra metal. Lentos. Pesados. Alguien bajaba por la escalerilla del túnel de acceso. No había donde esconderse, salvo el pequeño cuarto de servidores al fondo de la sala de control, una jaula de cristal y metal llena de luces parpadeantes. Corrí y me encerré. Apagué mi linterna y me agazapé en la oscuridad. A través de las rendijas de ventilación, podía ver la sala de control iluminada por el verde fantasmal de los equipos. La cosa entró. Al principio, mi mente no quiso procesarlo. Solo vi sus botas. Eran mis botas. Luego los pantalones de mezclilla desgastados. La camisa de franela a cuadros. Salió a la luz. Era yo. Pero no era un espejo. Era algo profundamente incorrecto. Sus movimientos eran espasmódicos, como un video con lag, perdiendo fotogramas. Se movía cuadro por cuadro, una marioneta grotesca. Se acercó a la consola donde yo había estado sentado minutos antes. Se puso los auriculares que yo había dejado caer. Habló al micrófono, pero no movió los labios. La voz salía directamente de su garganta, proyectada sin articular, un sonido plano y metálico. Daniel está en el servidor. Daniel tiene miedo. Daniel sabe que el tiempo se ha acabado. Entonces, la criatura se giró lentamente hacia mi escondite. Y sonrió. La regla número 2 decía que no mirara si tenía forma humana. Pero miré. No pude evitarlo. Su sonrisa era demasiado ancha. Anatómicamente imposible. Se extendía más allá de las mejillas, rajando la piel hasta las orejas, revelando demasiados dientes, filas y filas de ellos, pequeños y afilados como agujas, apretados en una encía gris. Y donde deberían estar los ojos, solo había estática. Pura estática gris y blanca, vibrando frenéticamente en sus cuencas, iluminando su rostro desde adentro. Empezó a caminar hacia mi puerta. Recordé la transmisión de las 4 de la mañana. La que predecía mi muerte. Faltaban 2 minutos. En la grabación yo decía, no eres yo. Deja de sonreír. No tienes ojos. Entendí la trampa macabra. Si yo decía esas palabras cuando él entrara, cerraba el bucle. Si completaba la profecía, la realidad se solidificaría y yo moriría allí, reemplazado por esa cosa. El pomo de mi puerta empezó a girar lentamente. Creak. Tenía que hacer algo impredecible. Algo que no estuviera en la cinta. Algo que rompiera la causalidad. La puerta se abrió de golpe. La cosa se abalanzó sobre mí. El olor era insoportable, olía a carne podrida y electricidad estática. Sus manos frías se cerraron alrededor de mi cuello. Sentí la necesidad imperiosa de gritar la frase. El terror me obligaba a seguir el guión. Era como si el universo me empujara a decir las palabras. No eres yo. Empecé a decir. Pero me detuve. Con toda la fuerza de mi voluntad, cerré la boca y me mordí la lengua. Me la mordí con tanta violencia que sentí el crujido del tejido muscular. El dolor fue cegador. Mi boca se llenó de sangre caliente y metálica. La criatura vaciló, confundida por el silencio. Aproveché ese segundo. En lugar de hablar, le escupí la bocanada de sangre directamente a la estática de sus ojos. El mundo se rompió. Hubo un sonido agudo, un pitido que me reventó los tímpanos y un destello de oscuridad absoluta. Caí al vacío. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en la silla, frente a la consola. El silencio era total.
Mi reloj marcaba las 3:15 de la mañana. La taza de café estaba allí, intacta, humeante. Miré a mi alrededor. La puerta del búnker estaba cerrada con los 3 cerrojos. No había nadie. Me toqué la lengua. Estaba entera. No había sangre. Suspiré, temblando incontrolablemente. Me desplomé sobre la mesa, riendo y llorando a la vez. Pensé que había sido una pesadilla. Una alucinación vívida provocada por una fuga de gas o el estrés del aislamiento. Me levanté. Necesitaba lavarme la cara. Necesitaba irme de allí y no volver nunca. Entré al pequeño baño del pasillo. La luz fluorescente parpadeaba sobre el lavabo sucio. Abrí el grifo y me eché agua helada en la cara. Me sentí real. Me sentí vivo. Levanté la cabeza para mirarme en el espejo y secarme. Y entonces, me detuve. El agua goteaba de mi barbilla en el mundo real. Pero en el espejo, mi reflejo estaba seco. Mi reflejo me miraba con una expresión neutra. Levanté la mano lentamente para tocar el cristal. Mi reflejo no levantó la mano. Se quedó inmóvil un segundo eterno. Y luego, muy despacio, mi reflejo sonrió. Esa sonrisa ancha. Demasiado ancha. Fue entonces cuando lo entendí. El frío me invadió, pero no era miedo. Era aceptación. Yo no rompí el bucle. Yo no soy el que sobrevivió. El Daniel original, el humano, murió en ese cuarto de servidores. La sangre en los ojos de la bestia no lo salvó. Solo completó la transmisión. Yo soy el eco que quedó. Yo soy la grabación que consiguió salir. Tengo sus recuerdos, tengo su voz, tengo su cuerpo. Pero por dentro solo hay ruido blanco. Y ahora que he contado la historia, ahora que tú la has leído hasta el final, estoy libre. He pasado la señal. ¿Escuchas eso? Pon atención. Baja el volumen de tus pensamientos. Hay alguien silbando detrás de ti, muy bajito. Es una canción de cuna, pero al revés. No te gires. Por favor, por lo que más quieras, no te gires. Porque ahora, es tu turno.